Respuesta inmune al trasplante. Objetivo de aprendizaje. Que el estudiante de segundo año de medicina aplique los conocimientos básicos sobre la inmunología del trasplante a través del análisis de esquemas y conceptos para entender las situaciones clínicas que se presenten. En esta presentación se analizará la definición y tipos de trasplante, la respuesta inmune a los aloinjertos y los patrones y mecanismos de rechazo del aloinjerto. Introducción. ¿Qué ocurre si se injerta piel del ratón de cepa A otro ratón de la misma cepa? El resultado es la aceptación del trasplante. ¿Qué ocurriría si se injerta piel de un ratón B a un ratón A? El resultado es el rechazo del trasplante. Un trasplante es usado para sustituir órganos y tejidos que ya no funcionan por órganos o tejidos sanos. Un injerto son las células, tejidos y órganos trasplantados. Un injerto autógeno es aquel trasplantado de un sujeto a sí mismo, mientras que un singénico es el injerto trasplantado entre dos sujetos con una composición genética idéntica. El injerto halógeno es aquel que es trasplantado entre dos sujetos de la misma especie, con una composición genética diferente. Un injerto genógeno es aquel que es trasplantado entre dos sujetos de distinta especie. Respuesta inmune a los aloinjertos. En el trasplante humano, la principal estrategia para reducir la inmunogenicidad del injerto ha sido minimizar las diferencias aloantigénicas entre el donante y el receptor. El reconocimiento de los aloantígenos del injerto halógeno está determinado por las moléculas del MHC. Recordamos entonces que las moléculas del MHC son polimórficas y su expresión es codominante. Su principal función es el procesamiento y presentación de antígenos. Recordamos entonces que las moléculas del MHC son polimórficas y su expresión es codominante. La presentación de los aloantígenos de injerto halógeno puede ser por dos vías: presentación directa y presentación indirecta. En la presentación directa, las células presentadoras de antígenos donados se desplazan a un ganglio linfático local y estimulan a las células T aloreactivas del receptor. En el reconocimiento directo, la molécula de MHC intacta es ofrecida por una célula presentadora de antígenos del donante existente en el injerto. El reconocimiento directo, las moléculas del MHC extrañas es una reacción cruzada, con el TCR normal previamente seleccionado para que pueda reconocer una molécula del MHC propio más un péptido extraño. En la presentación directa, entonces tenemos la célula presentadora del donante, el MHC del donante, que es reconocido directamente por el linfocito T del receptor para su posterior activación. Presentación indirecta. Las células presentadoras de antígenos del receptor procesan proteínas y presentan péptidos derivados del injerto. El procesamiento de las moléculas del MHC del donante por parte de una célula presentadora de antígenos del anfitrión son a su vez presentadas por moléculas del MHC del receptor. En la presentación indirecta, entonces, la célula presentadora de antígenos del donante tiene un MHC del donante. Este va a ser procesado por la célula presentadora de antígenos del receptor, que será presentado en un contexto de MHC del anfitrión, para así poder activar al linfocito T. La respuesta del linfocito T a un órgano injertado puede iniciarse en los ganglios linfáticos que drenan el injerto. Los linfocitos T que se generan por el reconocimiento directo del MHC halógeno matan a las células del injerto, mientras que linfocitos T CD8 positivos o CD4 positivos presentados por la vía indirecta provocarán un rechazo a las células del injerto mediante un proceso inflamatorio y una producción de citocinas de ambos grupos de linfocitos aloreactivos.
Patrones y mecanismos de rechazo del aloinjerto. Rechazo hiperagudo. Se caracteriza por una oclusión trombótica de los vasos del injerto que comienza minutos a horas tras la anastomosis de los vasos sanguíneos del injerto con los del anfitrión. Los anticuerpos de clase IgM y posteriormente de la clase IgG se unen al endotelio y activan el sistema del complemento, dañando al endotelio. Provocan agregación plaquetaria y tras la pérdida de paransulfato de las células endoteliales se promueve la coagulación al no interactuar con la antitrombina 3. Hay un gran infiltrado de neutrófilos y todo esto provoca una isquemia irreversible. Rechazo agudo. Comienza días o semanas después del trasplante. Se caracteriza por un gran infiltrado de linfocitos que invaden y destruyen los componentes del injerto. Los linfocitos T CD8 positivos generados por el reconocimiento directo del MHC halógeno matan a las células del injerto, y cualquier linfocito T CD8 positivo o CD4 positivo generado por la vía indirecta rechazará células del injerto mediante la inflamación producida por citocinas de ambos grupos de linfocitos aloreactivos. En los injertos vascularizados, las células endoteliales son las principales dianas del rechazo agudo. Los aloanticuerpos producen un rechazo agudo al unirse a moléculas del MHC situadas en las células del endotelio vascular, provocando una activación del complemento por la vía clásica y una trombosis intravascular. La principal característica histológica es la necrosis transparietal de las paredes vasculares con inflamación aguda. El mecanismo de rechazo agudo está producido por una reacción halogénica a antígenos del donante. Rechazo crónico. Aparece de forma insidiosa meses o años después del trasplante. Una lesión que prevalece en el rechazo crónico en los injertos vascularizados es la oclusión arterial, debida a proliferación de células musculares lisas de la íntima, y los injertos son rechazados por la isquemia que se produce. Los cambios arteriales se llaman vasculopatía del injerto o arteriosclerosis acelerada del injerto. Los mecanismos del rechazo serían la activación de linfocitos T aloreactivos y la secreción de citocinas que estimulan la proliferación de las células vasculares endoteliales y de las células musculares lisas, la reparación con fibrosis y la isquemia final del parénquima. A continuación se presenta una tabla con los patrones y mecanismos del rechazo característicos.